nada de esto, ¿no? Es más bien una figura que va a ser usada políticamente. Entonces lo que tendríamos que empezar a escudriñar, a buscar, es en dónde está la mano que mece la cuna. O sea, en dónde está el interés de qué gentes o qué gente, pues no creo que sea una sola persona, en manejar este tipo de figuras que de alguna o de otra manera lo único que hacen es enturbiar el agua, ¿no? Entonces, tiene 500 años que estamos resistiendo, estamos aguantando, no han podido quitar todo lo que nos representa. Prueba de ello es el idioma, las costumbres, las formas de vivir, la forma de interpretar al mundo. Y no creo que un nombramiento de gobernador indígena nos vaya a acabar. Pero aquí lo preocupante es precisamente el origen y el manejo político que le quieran dar a esta figura. Entonces aquí lo que hay que hacer obviamente es cerrar filas. Yo también tengo mucho que criticarle a nuestros dignatarios mayas que no han estado a la altura de las circunstancias, se han dejado manejar, se han dejado manipular. Los diferentes gobiernos, como decía mi compadre Javier, han hecho uso de ellos de manera indiscriminada y de una manera muy vergonzante, ¿no? Entonces habría que empezar también por allá. Pero nuestra cultura no son 5 centros ceremoniales. Nuestra cultura es todo un territorio indígena que durante 50 años resistimos la agresión del gobierno federal. Éramos una nación indígena y teníamos límites bien definidos desde el sur de Yucatán hasta las fronteras con Centroamérica. Inclusive Centroamérica era parte de nuestro territorio, de nuestra nación indígena. Por cuestiones legales también, de leyes que no hicimos nosotros, lo hicieron los que nos invadieron, pues pusieron el país, lo dividieron en países, en patrias, en naciones. Y nos tocó a los mismos mayas, hay mayas cruzó en Belice, en Guatemala, Entonces yo siento que aquí lo más importante, lo más preocupante es ubicar las intenciones de dónde viene y qué uso le pueden dar a esto. Y creo que lo inmediato, nos parezca o no nos parezca, tenemos autoridades constituidas que son las responsables de guardar un orden dentro del desarrollo de la sociedad. Y nuestra primera autoridad en este ámbito es el Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto. Creo yo que debe de tener el cabildo, no quiero hablar de la presidente municipal, porque es un órgano colectivo de gobierno, no es una persona la que nos gobierna, no es María la que nos gobierna, es un ayuntamiento. Hacerle un llamado enérgico al ayuntamiento para que en alguna sesión exclusiva de cabildo, especial para eso, convoque a las representaciones, comisariados ejidales, líderes naturales, dignatarios mayas, e inclusive a nuestro gobernador indígena que ya nos pusieron, ¿no? Y vamos a discutir de frente y claro porque de nada sirve estarnos tirando yo desde acá, ellos desde allá y cada quien justificando sus acciones. Hay instancias legales de leyes que existen y que rigen, que podemos usar. Entonces mi posición sería hacer un planteamiento serio al ayuntamiento. Insisto, clarifico esto, no a la presidenta municipal, porque no es la que gobierna. Carrillo Puerto lo gobierna un órgano colectivo que se llama ayuntamiento. Entonces, por allá siento yo que debemos de enfocarlas, porque de alguna manera esto va a generar roces, enfrentamientos y complicaciones en la forma de relacionarse de los grupos indígenas. Cuando vaya alguna comunidad indígena a pedir algo, le van a decir, anda a ver a tu gobernador indígena para que te represente, ¿no? Ni lo conocen, ni sabes quién es, ni dónde vive. Entonces ahí es en donde yo siento que tenemos que precisar de que el ayuntamiento como tal está obligado a garantizar nuestros derechos como pueblos, como comunidades, y que no tenemos que estar sujetos a una gobernatura indígena. Es una payasada nada más que a veces nos mueve pues a veces te encabrona, pero a veces te da risa. Entonces, aquí hay que ver las cosas como son
esto es un instrumento de alguien o de alguienes para poder manipular y llevar a cabo acciones de división y hay un dicho muy antiguo que dice que divides y vencerás, ¿no? Entonces, en esto hay que tener cuidado, pero también llamar a nuestros dignatarios mayas, a nuestros representantes indígenas a que actúen en consecuencia. O sea, no tiene caso también que lo que le estemos criticando a esto, ellos lo practiquen también de otra manera. Entonces, por allá yo veo lo grave del asunto. No es tanto que tengamos un gobernador, y ojalá tengamos 20 gobernadores. Si sirvieran para algo, pues, pero si no sirven para nada, pues no te... Y yo sí, insisto, hay que llamar a cuentas a quienes tienen que dar cuentas, que en este caso son las autoridades constituidas. Hay una ley indígena a nivel nacional que también es cierto que deja mucho que desear, a pesar de las ideas muy avanzadas de nuestro presidente López Obrador. En la práctica no están aterrizando las cosas como deben de ser. Y pues obviamente en el país somos más de 65, 68 etnias indígenas. Son más de 200 y tantas variantes lingüísticas. Entonces, todo esto hace que todos seamos un pueblo originario, indígena, pero que en lo particular tenemos también concepciones un poco distintas de cómo hacer las cosas, ¿no? Pero pues esa es parte de del reto, y eso es parte del trabajo que hay que hacer, cómo entendernos sin lastimarnos entre nosotros. Y yo pienso de que pues tenemos que jugar, estamos en una cancha donde las reglas y el árbitro las tiene puesto un gobierno, que nos guste o no nos guste es el responsable. Pues vamos a pedirle a ese gobierno que entre a la cancha y que allá juguemos con las reglas que ellos tienen. Creo que tenemos las capacidades suficientes para demostrar que se pueden hacer mejor las cosas. Y obviamente hacerle un llamado a nuestras autoridades a que pues lean un poco, que se documenten y que no estén actuando así, abanicando y aplaudiendo a lo tonto. Cosas que pues nada más denotan su ignorancia, nada más denotan su falta de conocimiento o sea, gobernar no es nada más salir en la foto, en los selfies no es nada más salir bonito. Ahorita la moda de gobierno ahorita es salir bonito en la foto. Y yo creo que esto es algo que ya tenemos que empezar a erradicar. O sea, los mayas no somos bonitos ni queremos ser bonitos. Somos aguerridos, somos guerreros, somos luchadores y siempre vamos a estar rayoteados y despeinados. O sea, es todo lo que yo tendría que... Bueno, yo lo único que quiero señalar, voy a hacer una semblanza histórica de por qué y dónde creo, a lo mejor es desde mi personal punto de vista, dónde está la problemática. Para 1997-98, disculpen si no recuerdo bien las fechas, se crea la ley indígena en el estado de Quintana Roo, violando, cuando había unos acuerdos en la RAINSAR para crear la ley indígena nacional, en un pleito entre Mario Villanueva y Ernesto Zedillo, sí, él se adelanta y crea la ley indígena. De ahí fue un revoltijo que el mismo Joaquín González Castro, aquí en Carrillo Puerto, nos admitió que a él le pidieron que hiciera la ley, pero él no sabía nada de derecho indígena, ¿sí? Es más, esa vez en esa discusión hasta nos dijo, vean el artículo 4, todos lo sabemos, bueno, los que sabemos un poco de derecho indígena, sabíamos que todo está basado en el artículo 4 de la Constitución. Bueno, dijo, y yo hice lo que a mi entender pude. Inventaron juzgados tradicionales que rompen con los usos y costumbres, porque el único sistema de justicia era la pila de los azotes. No necesitaban tanta burocracia, ¿sí? Y además funcionaba bastante bien. Se crea esa ley indígena primero en el estado de Quintana Roo, fue el primeritito, ¿sí? Pero a los 6-7 meses se firman los acuerdos de la RAINSAR, ¿sí? Y se exige dentro de esos acuerdos que cada estado que tenga grupos étnicos, ¿sí?, se adecuaran a ellos. Aquí el problema está también que nuestras legislaturas, 8, 9 legislaturas que han pasado, en su ignorancia,
nunca se adecuaron a la ley nacional, ¿sí? Entonces tenemos una ley que nadie ha respetado, que se ha usado perversamente para intereses netamente políticos. De esos ha sido los famosos nombramientos de Nojoy Shukun, ¿no? ¿Ahora qué? Tatich, ¿no? Cuando es una palabra náhuatl, ¿no? O sea, que nada tiene que ver. O sea, todos estos errores, todas estas perversidades, ¿sí?, que se han cometido en nombre de los mayas, crear ese famoso Consejo Supremo Maya, que nada tiene que ver. Nosotros somos Maya Cruzó, ¿sí?, y que nada más tiene que ver Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, Chetumal, Belice y parte de Honduras, ¿sí? Hasta allá llegaba la nación Maya Cruzó. Entonces yo lo que estoy apelando es que sean expertos, que se asesoren, que le exijamos no nada más a la presidenta municipal, a los legisladores. 8 legislaturas en su ignorancia han pervertido, ¿sí? Han pervertido totalmente la ley indígena. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues lo único que estamos exigiéndole al Estado y a la legislatura actual y a las anteriores es que por favor adecúen a la ley nacional, ¿sí?, que se firmó en la RAINSAR, que es la que nos está vigente, y no hemos actualizado, ¿sí? La otra, este gobierno hace 5 años inventa un Instituto Nacional de Indígena, ¿sí?, donde esta señora, a la que dejan de titular, inventa otra vez o trata de revivir el famoso consejo que nunca ha funcionado. Nada ha funcionado, no han funcionado, y aquí está Mayusa, que no me dejará mentir, nunca funcionaron los juzgados tradicionales, ¿sí? Porque ni siquiera leen. Se inventó se tradujo la Constitución a la lengua maya. ¿Quién de ustedes mayas que están aquí la lee? Ni siquiera la entienden, ¿sí? Es difícil por la escritura de la lengua. Inventan el consejo, retratan de revivir el consejo maya y lo convierten en asociación civil. Esto es para su conocimiento de todos. La señora convierte los centros ceremoniales y el consejo en asociación civil porque para su manera de entender era la única manera de bajar recursos, ¿sí? La señora está metida, vayan al instituto, y toda su familia, hasta el consorte está ahí, ¿no? Todos trabajan ahí, vean, con unos sueldazos, ¿sí? Luego también, hace 20 y tantos años, cuando se crea un magistrado, ¿no?, que también es una vergüenza, que nunca se han levantado para ponderar a nombre de los mayas. Tiene 20 años cobrando un jugoso salario y nunca lo hemos visto, ni siquiera si sabe o conoce la cultura maya cruzó. Parece ser que él es campechano, ¿sí? La señora también que está ahorita en el Instituto Indígena también me parece que es campechana, ¿no? Se hace pasar por maestra, pero bueno, ¿dónde está su discurso indigenista? Que no existe, ¿no? Entonces, señores, esta es nuestra oportunidad para exigir a la legislatura, al nuevo gobernador que viene, que respete, que se dejen intactos los centros ceremoniales, ¿sí? Los centros ceremoniales no se deben de utilizar como festín político, porque eso sí, van y se sacan la foto, ¿no? Van y inventan nombramientos, ¿no? Como el de Nojoy Shukun, el Tata Shukun, no sé qué tantos nombramientos han inventado, que no existen en la cultura. Entonces, señores, aquí tiene que haber conocedores de la historia maya cruzó, ¿no? Tanto se ha criticado a los antropólogos, pero nunca ha habido un antropólogo que asesore este caos y esta perversidad que estamos viviendo en estos días, ¿no? Y ahora nos inventan un que también choca y que además es un delito. Aquí está Mayusa y todos los que ustedes conocen. Esto es un delito, inventar o modificar los usos y costumbres, ¿sí?, que no son, y está en la ley de la RAINSAR, ¿sí? Por eso exijo y pido de favor, ¿no?, tanto a la legislatura como al municipio, que nos aboquemos a trabajar, que dejemos intactos los centros ceremoniales, que el uso político que se hace de ellos, ¿sí? Si quieren crear un consejo maya, que lo creen, pero ya es otro. El momento en el que la teocracia se perdió fue en 1901, cuando el general May es abandonado aquí, ¿sí? Se queda con 70 personas y se crean los 4 centros ceremoniales. Ya no existía esa nación, ahí rompieron con esa nación, ¿sí? Tristemente tenemos que reconocer que fuimos engañados por ingleses, por americanos,
tal Adams, ¿no? Se hizo pasar por inglés, ¿no? Y explotó el chicle y comenzó la explotación del chicle. Todos estos aspectos históricos tenemos que retomarlos para darnos cuenta cómo han abusado perversamente de la cultura maya, ¿no? Entonces, para concluir, yo lo único que pediría es exigirle a la legislatura, ¿sí?, que se aboque a dejar de inventar, ¿no?, juzgados. Ahora querían revivir otra vez los juzgados tradicionales. Díganme, en 20 años, ¿cuántos de estos de nuestros, entre comillas, jueces tradicionales cobraron? Nunca cobraron, y ahorita creo que sí les fueron y les pagaron para que, ¿cómo se llama esto? La comisión o donde están los magistrados. La tribunal. El consejo o la judicatura, exactamente. Hace un mes, 2 meses, ¿no? Intentaron revivir otra vez los famosos juzgados tradicionales. Vayan a todas las comunidades donde hay, y es una verdadera vergüenza. Era un cuartito de 3x3 con su baño, ¿sí? No había ni papelería, no había nada. Pero eso sí, son juzgados tradicionales. Basta de esa perversidad, ¿no? Y yo le echo la culpa tanto a los gobernadores como a las legislaturas. 8 han pasado, ¿sí?, desde que existe la ley indígena, ¿no? Entonces a la legislatura ya está por salir, que es una bola de inútiles. Pero bueno, independientemente a todos estos candidatitos que ya vienen y los que quieren ser gobernadores, que retomen esto, ¿sí? Lo único que estamos pidiendo es que dejen de engañarnos, que no quieran andar inventando figuras jurídicas, ¿no?, que no existen y que no sirven para nada, que únicamente es para su peculio. ¿Por qué? Porque están pensando en bajar recursos, ¿no?, y en representar cuando esto es un delito, ¿no? Entonces, señores, dejo mi exposición ahí. Yo quisiera, digamos, resumir todo lo que se ha dicho. A mí sí me gustaría decir algo. Claro. Más que nada porque escuchando las dos pláticas que ellos han dicho, pues sí decirles que, sobre todo aquí al compañero, que tiene toda la razón hay que ponerle atención, pero también dijo algo que es muy peligroso ahí, porque eso de no hay que ponerle tanto cuidado. Sí hay que ponerle tanto cuidado a esos señores, porque los gobernadores indígenas en México están cañones, están organizados. Y es algo que aquí se está perdiendo, la organización indígena. Yo creo que eso es lo más importante, porque eso hace toda la diferencia. Estos gobernadores indígenas, así como los ven, si lograron hacer lo que hicieron, se los puedo asegurar que sus entrañas van todavía más adentro. Porque cuando yo estuve en Playa del Carmen como el primer jefe de la Unidad de Asuntos Indígenas, a mí me llegaron preguntando que querían trabajar conmigo oficialmente, y les dije, no, yo no acepto ningún gobernador indígena porque no tiene absolutamente nada que ver con tradición, no tiene absolutamente nada que ver con los derechos de los pueblos indígenas, con lo que viene siendo la verdadera resistencia, la verdadera palabra de los pueblos indígenas, y cómo son los pueblos indígenas y cómo se han resistido, no solamente estamos hablando de los 500 años, sino de siempre, y no solamente de México, de todo el mundo, ¿sí? Y cómo ellos lograron meterse, porque me dijeron, no, si no lo hacemos contigo, lo vamos a hacer, y lo lograron, compañeros, lo lograron, Claro. ¿Y sabe qué pasó? Lo peor, que los gobiernos, así como hicieron acá, fueron los que los ayudaron, los cómplices. Y al final, ¿saben a quiénes engañaron? Al pueblo. Porque vienen diciendo que van a bajar recursos, que van a bajar pie de casa, que van a bajar láminas, que van a bajar esto. Y la gente confiada, ¿por qué? Porque vienen con los regidores, vienen con los representantes de gobierno, vienen con todos. Y hacen un jaque mate, porque tanto friegan al gobierno como friegan a la gente, pero a la gente pobre, humilde, que sí en Playa del Carmen les puedo decir que dejó muchísima gente que les dio dinero, con pie de casa, con no sé qué tantas cosas de programas que hay, y no cumplieron. Hay que tener cuidado con esa gente, hay que actuar, hay que moverse para decirle a esta gente y al gobierno también, cuidado, si aquí estamos en plena zona maya, el centro de la zona maya, y que pase esto, es
es un insulto, es una vergüenza que ni siquiera los del municipio sepan a respetar a sus propios dirigentes, que supuestamente son el Gran Consejo Maya, ¿sí? Que ellos son los que deberían de actuar más fuerte, pero yo siento también, y bueno, eso es aparte, eso es mío, yo creo que el Gran Consejo Maya está muy dejado, ellos mismos, no estoy diciendo de que, además de la atención que deberían de recibir, ellos mismos se deben de organizar, ellos mismos se deben de empezar a capacitar, porque cómo es posible que uno sea el que escriba, y escriba ya en una propia letra. No, ya deben de saber ellos cómo manejar alguien que tengan una computadora, que escriban, que sepan qué responder desde una perspectiva jurídica, porque no puede ser que tantos años y todavía sigan haciendo eso. Y tomando en cuenta también aquí lo que dice el otro compañero acerca de la ley indígena y todo, sí es cierto, existe una ley indígena en Quintana Roo, en la cual creo que es uno de los pocos estados que goza de una ley indígena en 1997 y todos estos años que fue hecha y es robusta, tiene sus lados buenos, tiene sus lados malos. Sin embargo, sí tiene algunas cosas que son de buenas, ¿no? Vienen lo que viene siendo los derechos de los pueblos indígenas, y esta ley ya empieza a ser un poco más violentada. En 2012 se decide cambiar esta ley y le quitan 4 artículos a esta ley, la ley indígena maya de Quintana Roo. Y una de las más fuertes que le quitan a esta ley es de la ley de la libre determinación, el autogobierno, las autodeterminaciones de los pueblos indígenas de Quintana Roo. Yo creo, ¿y a quién le pidieron permiso? A nadie. Lo hicieron y lo deshicieron, hicieron así y pusieron uno nuevo y nadie dijo nada. Entonces, a eso me refiero, hay que organizarse, porque esto que pasó, y esto con que viene el tren, les va a pasar el tren y no se van a dar ni cuenta. La verdad, amigos, yo creo que es cuestión de todos ustedes que viven acá, ponerse pilas con eso y darle para atrás, marcha atrás, y más que nada que se lleve esa voz a todas las comunidades, que las comunidades sepan que esa gente son usurpadores y lo único que vienen es a por un hueso, es todo a lo que vienen, nada más. Vienen a un hueso y a ver dónde empiezan a agarrar huesos como los buitres, como los sopilotes. Eso es lo que son. Gracias. Bueno, yo quisiera nada más agregar algo a lo que acaba de decir el compañero. Pues yo pienso que la verdad tenemos la oportunidad de construir algo nuevo, algo mejor, algo pues tan honesto que ha sido de los mayas. Muchas personas han venido participando en los puestos públicos, pero son deshonestos. Por eso estamos como estamos. Son marrulleros nada más. Aquí, por decir en los medios de comunicación, dicen palabras bonitas, pero en los hechos son otras, que vienen lesionando a la sociedad, porque no hay un sistema bien claro, con una visión bien clara para que las cosas cambien. Creo yo que nosotros como seres humanos todos somos inteligentes, tenemos inteligencia, pero esa inteligencia lo debemos de utilizar bien, no dejar que nos manipulen. Todos los que vienen participando, me gustaría que eso se difunda más, la soberanía del pueblo, ¿sí? Ojalá que esa visión que tenemos los mayas aterrice, no solamente aquí en México, en todo el mundo, porque nosotros realmente sí queremos a nuestro prójimo, sí amamos a nuestro pueblo,
sí tenemos amor profundo a nuestro prójimo. Por eso no queremos seguir avalando esos marrulleros que siempre han manejado el sistema a conveniencia. Ahora vemos que hay gentes que son multimillonarios, muy pocos lo saben. ¿Y cómo logran eso? Pues como siempre han pisoteado las leyes, la Constitución, más todavía en las leyes electorales, ¿sí? Que no, pues, que no aterriza, ¿sí? ¿Quiénes son los que lo manipulan? Sí, son, ya lo dije, y eso ahora, pues yo creo que lo que dice el compañero, tenemos que organizarnos más, ¿sí? Para hacer aterrizar esos derechos que todos merecemos como seres humanos, porque sí necesitamos vivir todos bien, sin problemas. Gracias. Entonces, yo quería hablar, pero no, en otro Solo preguntar, ¿ustedes están hoy reunidos como asociaciones y como organizaciones para rechazar la figura que fue creada en Felipe Carrillo Puerto del gobernador pluricultural? Yo lo contesto, Mayusa. A ver, ¿qué decías? Que estamos reunidos para rechazar esa rechazarla. figura que fue creada de la gobernatura. Definitivamente sí estamos rechazando totalmente la creación de esta figura con sus diferentes variantes. Pero además de esto, aquí mi compadre Ponciano, quiero agregarle a lo que dijo. Aquí nosotros requerimos que el Estado mexicano, para empezar, el gobernador del Estado de Quintana Roo, los presidentes municipales de la región indígena tienen que fijar su posicionamiento con respecto a esta humillación que nos quieren hacer. Y también le hacemos un atento llamado al diputado federal, Alberto Yulín, que no tiene absolutamente nada que hacer aquí en la zona maya, que se dedica a trabajar su distrito, porque desconoce totalmente la historia de los mayas Cruzó. Y Quetzal hablaba, digamos, de una complicidad, y Bruno hablaba de una complicidad. Efectivamente existe una complicidad. Esta gente que viene a usurpar, a queremos gobernar sin tener el conocimiento de nuestro contexto social y político, únicamente vienen a despojarnos. Yo le llamaría como los neoconquistadores, avalado precisamente por la presidenta municipal de Carrillo Puerto. Por supuesto que está metida la presidenta municipal acá. Entonces, nosotros con todo respeto, y como lo dice mi compadre Ponciano, tienen que fijar una postura. A nosotros no nos pueden desplazar intereses ajenos a nuestra tierra. Pero inclusive yo le hago un atento llamado respetuoso a todos los compañeros, porque yo veo en las fotografías que tengo amigos de muchos, algunos amigos de señor, en donde de alguna manera a lo mejor los sorprendieron, no les dieron toda esta información. A ellos de alguna manera, pues tenemos que decirles con claridad las cosas, no es por allí la cosa, no es por allí dividiéndonos que podamos lograr las cosas. A ellos también los están utilizando. Y por lo consiguiente, quiero sí llamarles, hacerles un atento llamado. Vamos a deslindarlo de todo lo que ha pasado. Pero responsabilizar aquí, responsabilizar al ayuntamiento, responsabilizar al diputado Batún y responsabilizar al regidor Chacón. Ellos son los que manipularon, fraguaron esto a espalda de nosotros, y esto no puede ocurrir en Carrillo Puerto. Pues eso es todo, muchas gracias. Bueno. Un minuto, vamos. Retomando esto del posicionamiento de los presidentes municipales de la zona maya, yo digo que ese posicionamiento ni siquiera es como para quebrarse la cabeza. Aquí lo decía Mayusa, lo decía el compañero Quetzal. Hay leyes, está el artículo 2 constitucional, está la libre determinación de los pueblos indígenas, está el consentimiento libre, previo y informado. Esa es la postura es respetar, es una postura de respeto a algo que existe,
que además está en instrumentos internacionales y nacionales. Nada más se la quería decir, que no se trata de inventarse posturas, simplemente ser respetuosos de lo que, de todas estas ya letra que está ahí, que se tiene que respetar. Solamente eso quería Así decir. es de rechazo, de desconocimiento y en apoyo también a integrantes o al Gran Consejo Maya, que también ellos ya fijaron una postura de rechazo total a esta figura que ha sido creada. Yo lo único que quisiera ya nada más para terminar es decir respetuosamente a estas autoridades municipales, ¿no?, que por favor conozcan la historia, ¿no? Es increíble que acabemos de escuchar el otro día que ya hayan inventado un sacerdote municipal, ¿no?, cuando es un simple rezandero, ¿no? Los únicos sacerdotes son los de los centros ceremoniales. Entonces, esto es bien preocupante. Por favor, yo pido con respeto al municipio, a la legislatura, que se aboquen a adecuar las leyes, ¿no?, a esta que supuestamente tenemos, ¿no?, y que es un invento que nunca se ha aplicado. Entonces, que por favor haya un consenso, que involucremos verdaderamente a la ciudadanía en tratar de construir, como decía nuestro compañero, en construir una auténtica ley indígena, ¿no?, y que se deje de utilizar a los centros ceremoniales como un instrumento político, ¿no?, que nada tienen que ver. Sí, hay que proporcionarles los recursos para sus peregrinaciones, para sus servicios dentro de la iglesia, pero no tiene nada que hacer con la política, ya que a los gobernadores. Ahorita viene, y repito, viene nuevamente ahorita otra vez las candidaturas, ¿sí? Entonces pedirle a toda esta gente, ¿no?, que por favor conozca la historia maya Cruzov, que nada tiene que ver con los demás mayas del estado, ¿sí? Y eso nos permitirá definir, pero tenemos que retomar esto. Aquí también vino Armandito, pero llegó un poquito tarde. Pues es todo, flaco. La verdad es que es todo. Yo no quisiera hablar más de esto, ¿no?